Vamos a continuar. El próximo orador, Gatner, recién me pedía que solamente dijera en la presentación, que es el mismo de ayer, un poco mejorado hoy. Pero yo quiero decir algo más. Carlos es médico, eso ya ayer se dijo y lo vamos a volver a decir. Es el director de la Fundación Educar para el Desarrollo Humano. Ayer también se dijo y lo volvemos Sí, a pero decir. todavía mi cerebro no avanza para semejantes cuestiones. Quiero decir 2 o 3 cosas de Carlos porque además tengo la suerte de conocerlo y hay muchos líderes, yo me dedico a trabajar en empresas, que han leído cientos de libros de liderazgo, pero cuando vos lo ves actuar son energúmenos. Esto significa que no existe coherencia entre una teoría declamada y una teoría en acción. Cuando lo vemos a Carlos, podemos ver coherencia. Lo que declama, lo hace. Y esto es una virtud que se aprende. No nació con Carlos. Yo digo que Carlos es un Marco Polo de nuestro nuevo siglo. Un investigador incansable. Es de lo primero que lo escucho. Y además, bueno... Es una versión mejorada de ayer. Es importante que en mi caso es la primera vez que haciendo una formación como la que estoy haciendo, he visto que cuando uno genera climas, estos climas que se han mencionado tanto en la jornada de ayer y hoy, cómo el aprendizaje fluye. Carlos tiene una capacidad fantástica de ser un científico serio que no abandona el humor. Y la verdad, acordándose uno de un chiste o de una humorada 2 días después, uno se acuerda de la teoría y de la acción. Carlos va a trabajar hoy lo que él denominó las etapas del aprendizaje, los pasos que permiten pasar del no sé a la maestría. Bueno, Carlos, además quiero ver si esto es una cosa increíble, si me gano una apuesta que duele. Bueno, yo para ganar una apuesta puedo hacer cualquier cosa. Lo lamento por ustedes, pero bueno. Money is money, digo. Bueno. Esto tiene un poco que ver con la apuesta, pero así que ya se la puede dar por perdida. Bueno, debido al esfuerzo que tuvo que hacer ayer para acordar 2 charlas seguidas, noté que mi cerebro no estaba en buenas condiciones y por lo tanto le pedí a Judy Willis que me prestara otro cerebro, que es este. Así que bueno, me lo voy a colocar. Aparte, bueno, es un cerebro que todos pueden observar ahora, a diferencia del de ayer que estaba oculto y ustedes no podían saber lo que pasaba. Bueno, este cerebro tiene una serie de ventajas, por ejemplo, me calienta menos que el de ayer. Algo que no, tal vez en este clima no tenga mucha importancia, pero cuando llegue el verano yo voy a tener superioridad sobre ustedes en la forma de pensar debido a eso. Otra cosa es que si uno tiene me agarra un día un ataque de epilepsia, basta con el dedo apretar la zona que genera el ataque de epilepsia para eliminarlo del todo. Y lo más importante es que si a un día me canso o estoy agotado de pensar con los lóbulos prefrontales, puedo cambiar la ubicación de mi cerebro y hacerlo con los lóbulos occipitales, algo que me puede dar un nuevo punto de vista con seguridad. Bueno, es un chiste neurocientífico, porque bueno, en realidad los lóbulos occipitales se encargan de la visión. Tiene sus desventajas. Voy a volver a ubicar los lóbulos prefrontales porque todavía no me cansé. Tiene sus desventajas, que por ejemplo caminar en un día que graniza puede ser bastante jorobado o por lo menos peligroso. Que a veces me despierto y parte del cerebro está pegado a la almohada. Y me falta una, pero son estupideces que escribí en el último momento. Ya no lo encuentro, sí. Bueno, que caminar por la noche a veces me da miedo porque puede haber algún Hannibal por ahí. Eso le facilitaría mucho el proceso, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las etapas del aprendizaje y
Entonces voy a hacer dos preguntas. La primera es saber si se acuerdan de lo que aprendieron, algo de lo que aprendieron ayer. Entonces, bueno, este sombrero me lo dio Judy Willis, y Judy Willis dio la última presentación, todos no estuvieron, pero aquellos que estuvieron, ¿se acuerdan cómo utilizaba ella este sombrero? Sí. Bueno, ¿en cuántas posiciones lo ubicaba? Mire, estoy facilitando el conocimiento. Porque en realidad son 5 porque este se ve. Todos cayeron en la trampa. Nuevamente, atajos deliberativos. Y ¿se acuerdan que era bueno? ¿Para qué servía eso? Para que los alumnos de alguna manera se pudieran dar fácilmente cuenta si el conocimiento que estaban aprendiendo era muy importante, más o menos importante, recontra importante, y ya lo que hacía era primera posición, segunda posición, tercera posición y la cuarta, que era esta. Bueno, yo tal vez en algún momento haga lo mismo, esto es difícil y haga esto, especialmente al final le va a costar aprenderlo, pero bueno, ahí es difícil. Lo del principio, con esta ubicación está bien. Así que bueno, vamos a empezar porque seguro voy a terminar tarde y mi mujer otra vez se va a enojar conmigo y bueno, eso tiene consecuencias graves. Bueno, la segunda pregunta era, a ver si entendieron el concepto general de las neurociencias, ¿por qué es importante para el cerebro aprender? Para la supervivencia, muy bien. Todo es para la supervivencia. Ven que no les he mentido y que esta es la pura verdad. Bueno, la definición de aprendizaje. Bueno, es cualquier cambio en el comportamiento que pueda generarse con el conocimiento, la práctica o las experiencias de vida. Y todos estos cambios van a producir modificaciones en el cerebro. En el mío es muy fácil de observar, en el de ustedes cuesta un poco más, pero bueno, a medida que he ido aprendiendo, mi cerebro se ha ido deformando en algunos lados y bueno, en otros se ha ido, en unos lados ha crecido y en otros lados ha decrecido. Por eso algunas cosas las hago mejor que cuando era chico y otras cosas las hago mucho peor. La educación entonces es básicamente un proceso de transferencia de conocimientos de un cerebro más informado a otro más desinformado en un determinado tema. Así que bueno, lo que hemos intentado hacer en estos días es que ustedes vayan pareciendo a nosotros para que de esa manera puedan actuar sobre otros que no saben nada de neurociencia y nos ayuden. Bueno, genética y aprendizaje. No sé si ustedes lo sabían, pero nuestro cuerpo humano está la forma de nuestro cuerpo humano está determinada por 26.000 genes. Pero de los cuales 13.000, o sea, la mitad, son los que se encargan de darle forma a nuestro cerebro, para construir nuestro cerebro. Y que cientos de ellos son los responsables de controlar nuestra capacidad de aprendizaje. O sea, lo primero lo que estoy dando son datos generales sobre el aprendizaje. Y después vamos a ir a lo particular. Bueno, ustedes, para que tengan una idea del esfuerzo que está haciendo su cerebro, cada segundo arman y desarman 1 millón de sinapsis. O sea que por hora son 3.600 millones de sinapsis. No quiero calcular, no quise hacer números más grandes porque, bueno, nuestro cerebro no está preparado para manejar números grandes. En general los antiguos era 1, 2, 3, 4 y muchos. Entonces, bueno, utilizando la nomenclatura de los antiguos, muchos cambios, muchas sinapsis. Bueno, nuestro cerebro, como ustedes también pueden ver acá, esto lo puse antes de saber que iba a tener este cerebro, está formado, me olvidé el láser, por circunvoluciones y surcos. Nuestro cerebro en lo que respecta a todo lo que se llama corteza cerebral. Y esto representaría surcos y las circunvoluciones. Entonces, cada vez que todos los nuevos aprendizajes que ustedes han ido incorporando en todas estas ponencias se van a ubicar en la parte del surco. Y de forma similar a como hace un escalador,
ese aprendizaje, a medida que ustedes vayan profundizando y realmente vayan repitiéndolo, va a ir ascendiendo hasta llegar a la cima. ¿Esto qué determina? Cuando un aprendizaje llega a la cima, tiene grandes chances de ser utilizado continuamente. Mientras que cuando se encuentra en un surco, difícilmente sea utilizado. Entonces, constantemente ustedes a lo largo de su vida han tenido redes hebbianas o redes neurales que han ascendido por sus circunvoluciones y otras que han descendido. Así, por eso hay cosas que antes conocían muy bien y que estaban ubicadas en la cima y que ahora ni se acuerdan, y otras cosas que hasta hace un tiempo no sabían y ahora las saben y que se están acercando a la cima. Esperemos que la neurociencia llegue lo más rápido posible a la cima, ¿no? Bueno, un ejemplo de cómo se modifica con el cerebro con el aprendizaje o cómo cambia es el de los taxistas en Londres. Bueno, los taxistas en Londres tienen que hacer un entrenamiento muy difícil, que significa aprender de memoria 25.000 calles y aparte una serie de monumentos o edificios, lo cual el examen creo que dura 3 años, es muy complejo, porque tiene que hacerlo todo de memoria. Ahora si meto el GPS me parece que esto ya no va a pasar mal. Pero bueno, ahí tenemos una estructura que se denomina hipocampo y donde están unas células llamadas células de lugar, que son las que van a utilizar entonces los taxistas para acumular toda esta información nueva. ¿Y qué pasa entonces con el hipocampo de los taxistas? Bueno, cuando se los estudió a través de escáneres cerebrales, se vio que el hipocampo de los taxistas había crecido. No todo, solamente la parte posterior, mientras que la parte anterior se había reducido. ¿Por qué creen que ocurre esto? Que algo crece y algo decrece. ¿Sí? No, por el uso, por el entrenamiento, pero tiene también una relación con que nuestra cabeza, nuestro cerebro está metido en una estructura rígida. Si todas las cosas crecieran con el aprendizaje, nuestra cabeza iría creciendo de tal manera que, bueno, la jaqueca sería, todos sentiríamos de jaqueca. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, si algo crece en el cerebro, otra cosa se tiene que decrecer. Esa es casi una regla general. Tipos de neuronas. Nosotros no, la evolución no creó siempre neuronas que pudieran aprender. Eso costó bastante. Las primeras neuronas eran las neuronas que no aprendían, que hacían todo lo que le decían los genes, pero que a lo largo de las experiencias de vida no podían agregar ninguna nueva información. Sin embargo, 200 millones de años atrás aparecen las primeras neuronas que pueden aprender. También se llaman neuronas hebbianas por ser Hebb el primero que las estudió. ¿Y dónde las encontramos? Por supuesto que no en el cerebro reptil. El cerebro reptil está formado por neuronas que no aprenden nada. Pero sí las vamos a encontrar en el cerebro mamífero y en el cerebro humano. Si bien no aprenden de la misma manera, las dos tienen capacidad de aprender. Hay dos tipos también de aprendizaje. Uno que es el implícito o el inconsciente y el explícito o el consciente. El implícito es automático y no requiere de una atención selectiva, o sea que uno puede estar aprendiendo cosas sin darse cuenta que lo está aprendiendo. En cambio, el explícito o voluntario o consciente requiere de la atención selectiva y sostenida. ¿Y qué es la atención selectiva sostenida? Es la capacidad que tiene el cerebro, bueno, que es parecido a lo que vimos con la foto de Obama o cuando hacía esto. Es eso, recortar un pedazo de la realidad y que todo el resto de la realidad desaparezca. El problema es que la atención sostenida y selectiva puede ser muy peligrosa, pues yo estoy mirando hacia atrás, siempre hay alguno que se puede aprovechar de mi flanco. Digo, estoy mirando al piso, alguno se puede aprovechar de mi flanco que estoy descuidando. Entonces la evolución, por eso, privilegia más el aprendizaje implícito que el aprendizaje explícito. El aprendizaje explícito cuesta mucho, mientras que el aprendizaje implícito no cuesta nada. No gasta energía, mientras que el otro gasta altísimos niveles de energía. Bueno, algunas de las diferencias entre el aprendizaje implícito y explícito es que el explícito cognitivo es difícil de recordar
el aprendizaje que estamos logrando y muy fácil de olvidar. Por eso necesitamos tantos años para realmente aprender las cosas difíciles. Cosas sencillas, por supuesto que no, pero para aprender temas difíciles necesitamos años y años de teoría y de aplicación práctica de la teoría. El aprendizaje implícito es al revés, es muy difícil de olvidar y muy fácil de recordar. Y es más, tan es así que casi se puede considerar que el aprendizaje, por ejemplo, emocional es indeleble. Es muy difícil que se borre en el tiempo. Por eso aún las experiencias tempranas de nuestra vida emocional pueden condicionar todo el futuro de nuestra vida. Un ejemplo sería el de un perro que ustedes saben que los perros marcan la calle y creen que son los dueños, por ejemplo, de Andrés Lamas. En ese lugar donde vivo hay un perro que cree que es el dueño de Andrés Lamas, entonces todos los coches que pasan por Andrés Lamas son atacados por el perro, porque salvo cuando se cansa, porque ya esto, tantos enemigos, la evolución no me preparó para defender este territorio tantas veces y por hora, ¿no? Antes no había tanto tránsito, ahora hay mucho más y el pobre perro ya está agotado. Pero bueno, ¿qué pasaría si a ese perro, de repente, un auto de color rojo y conducido, no voy a decir una mujer porque bueno, ya van a decir que soy machista, conducido por alguien que es difícil de reconocer, pero sí por el perro, alguien con un sombrero, listo, lo choca el perro, lo lastima, pero el perro sobrevive y después se recupera. ¿Qué puede pasar con sus respuestas emocionales? Bueno, la primera que podría hacer es que el perro diga, no salgo más a la calle. Me quedo dentro de mi casa y ya está, que pasen todo lo que quieran por mi territorio, pues ya no me interesa más. Esto implicaría entonces un aprendizaje generalizado. Lo que hizo es una generalización ese cerebro emocional con ese aprendizaje. O sea que elimina todos los factores de peligro. ¿Cómo lo hace? Evitando meterse en la zona donde hay peligro. Pero también puede tener un aprendizaje parcializado. O sea que el perro solamente siga espantando los autos, pero en otra calle. En vez de Tres Lamas, se va a Biarritz. A partir de ahí, todos los autos que pasan por Biarritz son atacados por el perro. Otra cosa puede ser que cada vez que ve a alguien con un sombrero, también salga rajando el perro. Y otra cosa es que ataque todos los autos menos los rojos. O sea que también nuestra inteligencia emocional o nuestra memoria emocional puede ser selectiva. Que hay cosas de una experiencia peligrosa que quedan grabadas y otras que son olvidadas. Bueno, del total del aprendizaje explícito, solo la 20ª parte puede ser que llegue a la etapa de almacenamiento en la memoria intermedia de largo plazo. Como vemos, ustedes han perdido mucha plata y tiempo al venir acá, porque solamente la 20ª parte de todas las cosas que le hemos dicho las van a recordar y el resto las han perdido. O sea que tengan en cuenta para próximas charlas, pidan rebajas, descuentos, lo que sea. Pero recuerden este conocimiento porque ustedes tienen que justificarlo de alguna manera, ¿no? El que se olvida esto no venga con reclamos. El aprendizaje nuevo, otro concepto importante, implica utilizar todo el cerebro. Por más que sea la estupidez más grande, si hagamos por ejemplo un jueguito nuevo de computadora, especialmente si no tenemos mucha experiencia en el juego, cuando sacamos una resonancia magnética funcional vamos a ver todo el cerebro prendido. Pero si esa persona persevera en el juego y pasa un cierto tiempo, cada vez se va reduciendo las áreas del cerebro que están relacionadas con esta habilidad. Hasta que al final vamos a encontrar solamente a lo mejor una pequeña porción del cerebro que es la que se encarga de eso. O sea que a medida que aprendemos algo, el cerebro cada vez va reduciendo la cantidad de neuronas implicadas en ese aprendizaje. Esto no sirve porque nos deja lugar para nuevos aprendizajes. Bueno, los factores que limitan lo que podemos aprender. Si bien todos podíamos aprender cualquier cosa, tenemos limitaciones. Una es el tiempo.
24 horas por día, o sea que si quisiéramos aprender 450 cosas por día, tendríamos que dividir ese tiempo en reacciones tan pequeñas que no nos alcanzaría la vida para aprender nada bien. Pero hay otros factores. El más importante es la biología del cerebro de cada especie. Yo, por ejemplo, intenté volar, estuve practicando durante 6 meses, pero no he logrado ningún avance, porque, bueno, debido a la biología de mi cerebro y la biología de mi cuerpo, no estoy preparado para volar. Ustedes dirán, ¿por qué no tomó un avión y se dejó de boludear tanto tiempo? Pero bueno, qué sé yo. Leí a Ícaro y me inspiró. Bueno, la biología de cada cerebro individual, o sea que a pesar de que todos compartimos una biología que nos hace ser seres humanos, cada uno tiene algunos genes que le van a permitir hacer cosas mejor que otras. Por ejemplo, yo juego bien al fútbol, puedo dar algunas charlas de neurociencia, puedo cocinar bien algunas cosas, sé andar en bicicleta, me gustaría saber más de física cósmica, no entiendo mucho la física cuántica y todo lo demás lo hago mal. O no lo hago porque ni sé que lo puedo hacer. Entonces, bueno, en la vida, como hablamos antes, tenemos que seleccionar ciertas cosas que nos gustan y dirigir nuestra atención sostenida y selectiva a eso, y el resto, lamentablemente, dejarlo de lado. Pero en general, las cosas que nos gustan van a estar relacionados con los genes que nos van a facilitar el aprendizaje de esas cosas. Y a su vez las cosas que no nos gustan van a estar relacionadas con los genes que no están o que están pero que no están muy desarrollados y entonces nos dificultan el aprendizaje de esas cosas. O sea que la genética también determina para qué lado vamos a ir en la vida. Después tenemos las experiencias personales de vida. De repente, qué sé yo, convivir con alguien que sea inspirador nos puede llevar a aún tal vez sin tener la genética que nos hubiera impulsado a seguir ese camino, esa persona que es la inspiradora sí nos puede llevar entonces a recorrer ese camino que, bueno, no estábamos tal vez preparados del todo. Las experiencias de vida de otras personas también pueden servir para modelar nuestras vidas. El tiempo histórico que nos toca vivir, no es lo mismo estar, por ejemplo, ustedes que son mujeres, no es lo mismo estar acá que estar en un país islámico. Muchas de ustedes ya estarían decapitadas. Y no es tan fácil como hacer esto. No me refiero a una decapitación real, ¿no? Y después el contexto que seleccionemos. No es lo mismo un contexto enriquecido que nos permita realmente obtener información de primera calidad y estar en contacto con modelos de seres humanos de primera calidad que un contexto empobrecido. Eso sí podemos seleccionarlo. Aunque los genes a veces nos jueguen trampas, porque bueno, si tenemos un gen del alcoholismo y de repente probamos alcohol, ustedes deben saber que el 50% de los seres humanos tienen grandes chances de, si prueban alguna droga de algún tipo, de quedar pegados. Es muy alta. Y sin embargo esta sociedad tira las drogas por todos lados como si fueran juguetes y que cualquiera los probáramos caramelos. Sin embargo, el que quedó pegado se arruinó su vida. Por eso hay que tener mucho cuidado en qué contexto nos metemos. Entonces, como dijimos antes, estos factores determinan las preferencias y aversiones que todos tenemos con respecto a las diferentes cosas que podemos aprender. Bueno, ¿qué relación hay entre el aprendizaje y la memoria? Supongamos que hubiéramos tenido un paciente con Alzheimer que vino al curso. ¿Qué contaría cuando llega a la casa? Nada. No aprendió nada. En realidad recibió la información, pero como no la pudo memorizar, o sea que el aprendizaje fue al cohete. Entonces, memoria y aprendizaje están unidos porque uno sin el otro no puede existir. ¿Para qué me sirve aprender si no puedo memorizar lo que aprendo y por lo tanto ese aprendizaje no lo puedo usar en el futuro? ¿Y para qué me sirve tener memoria si no tengo manera de incorporar información dentro de la memoria?
Entonces, evidentemente, estas dos cosas tienen que haber evolucionado juntas, si no, nuestros predecesores habrán tenido una serie de problemas bastante graves al principio. Bueno, ¿qué relación hay también entre el aprendizaje y la rememoración? O sea, el recuerdo de hechos del pasado. En realidad, cuando uno está aprendiendo, no puede rememorar. Y cuando está rememorando, no puede aprender. Esto es importante porque aquel que quiera hacer las cosas a la vez va a tener, se va a encontrar con que no lo puede hacer y va a creer que a lo mejor el cerebro le está fallando. No, así venimos todos. Esto es una cualidad que todos compartimos. Y el conmutador que produce el pasaje del modo entonces rememorativo al modo de aprendizaje o viceversa, se encuentra en el lóbulo prefrontal izquierdo. Miren, ahora yo puedo hacerlo muy fácilmente el pasaje, ¿no? Pero bueno, igual se hace automáticamente, ustedes no tienen que hacer nada. Bueno, entonces el cerebro es básicamente una máquina biológica especializada en procesar información que puede ser emocional o cognitiva y muchas veces las dos cosas juntas. ¿Y qué tipos de aprendizaje puede realizar un cerebro? Uno es el ejecutivo emocional, o sea, todas las emociones llevan acciones, entonces son ejecutivas. Y después tenemos el cognitivo ejecutivo, que este es el aprendizaje explícito o el aprendizaje lento que hablamos antes, que puede ser también emocional, o sea, dirigido al mundo interior y que sirve para desarrollar la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Esto es lo que queremos desarrollar con la neuropsicoeducación. O puede ser el intelectual, que es dirigido al conocimiento del mundo exterior, que es como lo que recibimos habitualmente en la educación en todos los grados que pasamos. Bueno, las características del aprendizaje ejecutivo emocional. Bueno, se caracteriza entonces por ser de rápida adquisición. O sea, una emoción puede quedar grabada una sola vez y no necesitamos repetirla. Por lo general son indelebles en el tiempo, por eso muchas veces nos pueden causar trastornos muy grandes, porque de repente el enfrentarse con una víbora una sola vez en la vida puede generar una fobia que arrastremos durante todo el resto de nuestras vidas. No requieren de esfuerzo, o sea, que esté la víbora ahí y yo verla es suficiente, no tengo que hacer ningún esfuerzo ni para que esto quede grabado. Produce muy poco gasto energético, por eso va a ser privilegiado por el cerebro. Acuérdense que el cerebro, todos los cerebros evolucionaron en la escasez y no en la abundancia, entonces lo que buscan es ahorrar energía. Entonces, por eso es mucho más fácil aprender o hacer conductas que son tontas que aprender cosas que sean difíciles o conductas complejas. Por eso nuestra tendencia natural es para las cosas fáciles y escapar de las cosas difíciles. Por eso ser mejor ser humano o estudiar una carrera es un esfuerzo grande y que realmente muchas veces preferimos no hacerlo y aceptar caminos más cortos, como por ejemplo, si alguien me invita ahora, qué sé yo, a hacer algo que para mí sea agradable, dejo la conferencia y me voy con usted, con esa persona que me invitó. Características generales de aprendizaje ejecutivo y cognitivo. En cambio, es lento, como dijimos, era fácil de olvidar, implica un alto consumo de energía. Por eso de caballasca me hierve la cabeza, es real. Era lo único realmente verdadero e importante de esa novela, ¿no? Requiere de un esfuerzo consciente, por tanto de atención selectiva y sostenida, y requiere de una repetición constante. Por eso muchos estudios llevan años y años de repetición y repetición y repetición, va teniendo en cuenta que solamente la 20ª parte de esa información es la que podemos, nos va quedando cada vez que estudiamos. Bueno, las etapas del aprendizaje así en general serían ignorar, conocer, comprender y saber utilizar el conocimiento. Conocer no es suficiente. Yo, por ejemplo, puedo conocer lo que significa la palabra esdrújula, puedo conocer la palabra esdrújula, pero no sé lo que significa. Ahora, si puedo comprender lo que significa la palabra esdrújula, ya di un paso muy importante, porque si ahora la puedo utilizar y poner los acentos bien. Yo como no aprendí nada de esto muy bien, no uso los acentos. Ven que no saber trae problemas. Bueno, conocer las etapas del aprendizaje entonces es importante, tanto para los alumnos como para los docentes, con el fin de que cada uno pueda comprender las dificultades con las que el otro deberá enfrentarse durante dicho proceso.
es importante que los dos elementos que van a interaccionar, el docente y el alumno, conozcan las dificultades que significan aprender. Y también las dificultades, en el caso de los alumnos, que significan enseñar. Miren yo las pavadas que tengo que hacer. Bueno, la primera parte del aprendizaje cognitivo lo denominamos inconsciente no capacitado, ignorancia de ignorancia, no sé qué, no sé. Esta es la mejor parte porque, bueno, uno realmente... bueno, todos ustedes, incluido yo, hay un montón de cosas que no sabemos, por suerte, porque si no a lo mejor nos agarraría ansiedad por conocer y saber. O sea que gracias a esto somos menos ansiosos. La segunda etapa del aprendizaje es consciente no capacitado, o ahora me doy cuenta de que no sé algo, ahí empezamos con la ansiedad. Y también va a depender ahí cómo sigue el camino. ¿Sigo hacia adelante o vuelvo hacia atrás? ¿Qué me importa eso? Que lo aprenda otro. O digo, bueno, realmente es interesante, vale la pena que haga el esfuerzo y sigo hacia adelante. Bueno, la próxima es la búsqueda del conocimiento. Ahora tengo que encontrar a alguien que me enseñe. Bueno, ahora es bastante fácil porque puede ser un familiar, un amigo, un maestro, internet, libros o lo que sea. Pero bueno, ahora aprender en la era del conocimiento o en la era de la información es facilísimo. O sea que nuestra oportunidad ahora es muy fácil. Si decidimos pasar a la búsqueda del conocimiento, es algo que no nos cuesta nada. La próxima. Bueno, si hay que pagar internet cuesta. Los libros están caros también. Bueno, la primera etapa es la zona del aprendizaje teórico. O sea, yo tengo que empezar a llenar mi cabeza de información. Esta información todavía, como dijimos, pueden ser primero solamente conocimientos que no me sirven nada más que para empezar a entender un poco hacia dónde me voy dirigiendo. Y la segunda etapa es la comprensión de los conocimientos. Porque si no logro esa etapa, directamente tener la cabeza llena de conocimientos no sirve para nada. Un ejemplo clásico sería un savant, que son los autistas inteligentes, que pueden tener la cabeza llena de conocimientos, pero no saben cómo utilizarlos. Solamente los pueden repetir como si fuera una grabadora. Bueno, los enemigos a sortear durante el aprendizaje teórico tenemos el aburrimiento, que puede ser porque el docente es aburrido. Puede ser que el alumno se haya dado cuenta que le era mejor ir hacia atrás que seguir hacia adelante. Puede ser que el conocimiento se lo den de una forma tan complicada que no lo logra entender. Por eso siempre hay que empezar, ¿se acuerdan del principio de adecuación? Adaptar el conocimiento a la capacidad de aprendizaje que tiene el cerebro que lo está recibiendo. O puede ser que también sea tan inteligente que recibe el conocimiento que se aburra porque es demasiado fácil para su capacidad. Y con respecto a la ansiedad, que es en realidad un exceso de dopamina, y ahí le puse el preguntón porque me pasó acá que tuve que ir a hablar con unos coaches y realmente yo había llevado, creo que hay algunos por ahí, yo había llevado una serie de slides para pasar y solamente pude pasarla pues se la pasaron haciendo preguntas, realmente. Por suerte con ustedes, o acá se están portando bien, no sé si porque los metamos o porque, bueno, en el contexto están más contenidos. Cada vez que aprendemos algo va a llegar un momento en que nos vamos a confundir. Esta confusión es un paso obligatorio en el aprendizaje y es importante conocerlo porque mucha gente llega a la etapa de confusión y dice, bueno, largo todo porque por más esfuerzo que hice, esto me supera, no lo puedo entender. Pero hay varias posibles causas de la confusión. Lo primero es que todavía tenemos la información incompleta, nos faltan datos. Entonces de repente, bueno, cuando tocamos un tema, nos damos y queremos contárselo a otro, de repente nos faltan las palabras. O se lo queremos contar, pero nos damos cuenta de que estamos verseando, de que no es lo que queríamos decir. La segunda, y es muy habitual, es que no se comprende el lenguaje técnico. Por eso siempre les digo, cuando alguien empieza a estudiar un tema nuevo, cómprese un diccionario técnico. Porque de esa manera, cuando hay la duda sobre el significado de una palabra, rápidamente la pueden evacuar. Hay gente, imagínense lo que significara leer un libro qué sé yo, cualquier libro, en el cual intercaláramos palabras en japonés.
Y uno dice, bueno, la primera hoja eran 2 o 3 palabras en japonés que no entendía, la segunda eran 6, 7, pero cuando voy por la hoja, qué sé yo, 40, ya son cientos de palabras en japonés que no entiendo, y entonces ya el leer el texto cada vez se me hace más incomprensible. Y llega un momento en que me voy a detener y no voy a avanzar. Ahora, si hubiera comprado un libro en japonés, eso no me hubiera pasado, me hubiera casado con una japonesa. Pero entonces, siempre recuerden esto. Chequeen si saben o que conocen bien el significado de las palabras nuevas que están aprendiendo. Otra posible causa es que a veces lo que estamos aprendiendo va en contra de las creencias o las convicciones que tenemos. Otra posible causa es que, como vimos antes en la montañita, cómo quieren subir las redes neurales, que se pelean entre sí. Entonces hay una lucha, es una lucha que está por debajo de la conciencia, pero esta lucha o pelea entre las redes neurales por alcanzar la cima está constantemente produciéndose en sus mentes. Sentirse abrumado por la cantidad de información recibida es uno de los problemas de esta época también, que Internet nos puede dar tanta información o tenemos tantos medios para nutrir nuestro cerebro de información que de repente vemos pilas de libros o de cosas que imprimimos de Internet y nos asustamos o realmente entramos en pánico porque nos damos cuenta de que es imposible. Entonces lo que tienen que aprender es a seleccionar la calidad de la información o qué información van a meter en su cerebro. Todo es imposible. Y lo último puede ser por no creer en las propias capacidades intelectuales, sea por una cuestión de baja autoestima. Bueno, si seguimos insistiendo, en algún momento llega entonces la comprensión del conocimiento. Y acá nos transformamos en una etapa que se denomina consciente capacitado. Yo ahora sé que sé. Y ya me animo a hablar con otras personas, a transferir, pero con esfuerzo. Todavía, de repente cuando transmito la información me doy cuenta que tengo algunos baches, pero bueno, si sigo el camino de ir incorporando más información, cada vez voy como cerrando esos baches y cada vez el conocimiento que voy transmitiendo va fluyendo más fácilmente. Después tenemos que empezar a aplicar el conocimiento. Lo primero conviene hacer un entrenamiento en frío. ¿Eso qué significa? Si soy médico y leí el libro de cómo operar, no puedo ir a pedirle a un familiar que me preste la vesícula para entregársela y ver Conviene, como se hace por ejemplo en universidades en Estados Unidos, que utilizan muñecos electrónicos con los cuales trabajan los estudiantes, y primero hacen las macanas ahí, y una vez que dejan de hacer macanas ahí, pueden pasar al entrenamiento en caliente o en vivo, o sea, ahora sí, operar a un ser humano realmente. ¿Y a qué nos lleva el entrenamiento en frío y en caliente? A la automatización del conocimiento y a lo que se denomina inconsciente capacitado. Ahora puedo hacer las cosas como cirujano, a lo mejor puede estar operando y haciendo las cosas de forma automática sin tener que pensar en lo que está haciendo. O algo muy parecido a como les pasó a ustedes, que al principio para manejar un auto, que nadie les hablara, porque se metían la pata mal y el embrague no entraba el cambio o tocaban el freno en vez del acelerador. Y ahora lo pueden hacer charlando, hablando por celular, cosa que no recomiendo porque genera el 30% de los accidentes, o comiendo un sándwich, tampoco recomiendo porque bueno, engrasan todo el volante y quieren girar y a veces el volante no se mueve. Pero bueno, todos en algún momento, si tenemos perseverancia, llegamos a esta etapa. Ahora vamos a ir un poco a la neurociencia del aprendizaje, que es lo que ocurre en el cerebro cuando aprendemos. Para llegar al inconsciente capacitado, ¿saben cuántas horas se necesitan aproximadamente? Bueno, unas 25.000 horas de entrenamiento teórico y práctico, para llegar a niveles top. Entonces, si quieren ser ustedes un pianista de familia, no necesitan 25.000 horas, pero si quieren tocar en el Colón, necesitan 25.000 horas de entrenamiento. O sea que ven que la genética es importante, porque puede determinar que tenga facilidad o no para aprender el piano, pero para llegar a ser un gran pianista necesito perseverancia y un entrenamiento durante miles y miles de horas. O sea, genética y medio ambiente, siempre es lo mismo. Alguien durante mucho tiempo se peleaban que era lo más importante, en realidad los dos factores son importantes. Pero el medio ambiente es muy importante para también determinar
qué nivel puede alcanzar mi genética. La genética siempre me va a dar un tope, pero de ahí, para llegar a ese tope, va a depender de la cantidad de tiempo que dedique al aprendizaje que ese gen me está permitiendo hacer. Bueno, al principio, cuando estamos aprendiendo y cuando estamos, lo que están haciendo ustedes en estos 2 días es acumular conocimientos en un área que es el área de Wernicke o el área de asociación terciaria, que está marcada ahí. Entonces todos esos conocimientos van siendo acumulados ahí. Pero todavía no quiere decir que los sepan usar, porque hay que saber extraerlos y saber combinarlos para poder hablar coherentemente sobre un tema. Entonces, ¿qué hace? En la segunda etapa, cuando empezamos entonces a poder ya a utilizar esos conocimientos, vamos a utilizar un área del lóbulo prefrontal que es el área dorsolateral, que es ahí donde se crean los conceptos, los pensamientos, etc. Y los vamos, como dijimos al principio, con dificultad, pero cada vez con mayor facilidad, transmitiéndoselos o hablando con nosotros mismos o transmitiéndoselos a otras personas. O sea que del área de Wernicke, ahora el área dorsolateral toma esa información y la empieza a utilizar para generar pensamientos. Y vamos a ir al cerebelo, una estructura que en los animales, por lo menos hasta los primates, se dedicaba solamente al aprendizaje de habilidades motoras. Pero que en los seres humanos y en los homínidos ha desarrollado en las partes laterales, que son los hemisferios cerebelosos, estos de acá. Y eso, si se cortan los hemisferios cerebelosos, la capacidad de aprendizajes motoras no se pierde. Entonces quiere decir que cumplían otra función. Y ahora se vio que el cerebelo es fundamental también en las funciones cognitivas, no solamente en las funciones motoras. Entonces, poco a poco, a medida que vamos repitiendo las cosas, esas cosas se van como calcando en el cerebelo. Entonces, para pasar de un consciente capacitado a un inconsciente capacitado, es pasar de los lóbulos prefrontales, que son lentos en el manejo de la información, a que esa información ahora sea manejada por el cerebelo, que es muy rápida. El cerebelo puede manejar información al tú. Por eso cuando hablamos a esta velocidad ya no estamos muy frontalizando, estamos cerebeleando, digamos. Les puedo decir que el cerebro tiene 12 formas diferentes de aprender y que para cada aprendizaje utiliza áreas diferentes del cerebro. Pero no crean que el cerebro aprende siempre de la misma forma y que utilizando las mismas estructuras cerebrales. No, cada tipo de aprendizaje o conocimiento que es incorporado va a utilizar distintas áreas del cerebro. Bueno, y para alcanzar el máximo nivel de excelencia en cualquier tipo de aprendizaje se necesitan, 10 años de práctica o 25.000 horas de estudio y práctica. Todo conocimiento aprendido colectivamente, si uno realmente tiene suficiente perseverancia, siempre va a terminar automatizado o siempre va a terminar en el cerebelo. Esto es importante porque permite que los lóbulos prefrontales se vacíen para poder volver a llenarse. Si no, si estuviéramos siempre con el lóbulo prefrontal con un solo aprendizaje y dando vuelta ahí, no podíamos ir a meter otra información. Gracias a que el cerebelo lo va vaciando de esa información, lo va dejando libre, podemos seguir aprendiendo cada vez cosas nuevas. Los factores que facilitan el aprendizaje, estado emocional positivo, eso lo hemos tratado de aplicar a lo largo de estas jornadas. Un medio ambiente enriquecido, hacerlo con un ambiente fraterno, no es lo mismo a los abrazos que los latigazos, encontrar sentido en lo que se aprende y que el maestro actúe como un amigo instruido. Para aquellos que quieran ver ejemplos de la aplicación de estos elementos, tienen estas 2 películas. La historia de Juan Clark o Los escritores para la libertad. Los escritores para la libertad la están dando muy seguido ahora, pero bueno, aparte vean que las caras de las personas que le encuentran sentido a la vida tienen esas sonrisas que son únicas. O sea que encontrar el sentido de la vida tiene un premio. Y el que ayer no se los dije, y es que lo que estudiaron los científicos, cuando estudiaron los científicos a ver qué era lo que producía mayor liberación en la dopamina en el cerebro,
se sorprendieron ellos mismos al ver que no era ni la comida, ni el sexo, ni el éxito, ni el comprar objetos, ni ganar en el juego, sino era el altruismo. Por lo tanto, cuando uno tiene buenas conductas hacia los otros, el primer premiado es uno mismo. O sea que no dejen de premiarse y no sean tontos, aprovechen esto y realmente pórtense bien con los demás porque se están portando muy bien consigo mismos. Esto no me importa. Bueno, muchas gracias a todos. Chocolate porque ayer no me los dieron, la verdad, gracias. Y este cerebro va a ser reutilizado por otro de los... Así que les aviso que bueno, yo lo voy a dejar acá